Shalom, buenos días mis amigos, mis amigas. Hoy les vamos a presentar un tema que seguro que les va a parecer bastante interesante. Se llama A mayor complejidad, fe más necesaria. En un mundo cada vez más complejo, se hace necesaria la fe en su forma de convicción, no de creencia por si acaso, no, de convicción. Porque es necesario en este mundo, un mundo cada vez más complejo. Ahora, para nosotros, para el pueblo de Elohim verdadero, para la amada, el mundo no es extraño, es solamente complejo. Porque hacemos nuestras las palabras de Publio Terencio Africano que decía: soy un hombre, nada humano me es ajeno. Esto lo hemos hecho nosotros carne. Ahora, para el impío, el mundo es totalmente extraño. ¿Por qué a nosotros no se nos hace extraño el mundo? Porque el Mashiach, porque nuestro Padre Eterno, nos ha dicho cómo funciona el mundo y la creación. Entonces estamos apercibidos. ¿Por qué? Porque tenemos una Torá, una instrucción. Pero para el impío, que alguna forma de impío cree que tiene Torá, pero no tiene nada, porque no aprende, ¿verdad? No tiene esos ojos renovados, esa renovación en el espíritu de nuestra mente, y por lo tanto se cosifica, y se solidifica, y se hace un fósil, ¿verdad? Entonces, para el impío, sea en la forma que sea en la forma de creyente o al fin y al cabo es impío, el mundo se le hace extraño, cada vez más extraño. Entonces vamos a estar leyendo en la Escritura Deuteronomio 28:20. En Deuteronomio 28, verso 20, nos dice así la Torá, esto es Torá. Dice: el propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. Es decir, aquí está dando la maldición por no vivir la Torá. Lean ustedes el contexto y lo verán. ¿Qué implica no seguir, no vivir la Torá? Maldiciones, una detrás de otra. Y es que tienen la Torá por cosa extraña. El impío tiene la Torá por cosa extraña. Isaías 28:21 ya nos lo adelantó. Allí declara nuestro Padre, dice: tomaron mi Torá como cosa extraña, ¿verdad? Y en Oseas 4:6, en el libro de Oseas 4:6, vamos a ver si encontramos Oseas 4:6, aquí está el libro, y vamos ya al capítulo 4, verso 6. Dice: mi pueblo está siendo destruido. Esto es emblemático aún entre esos impíos que no quieren vivir Torá. Dice: mi pueblo está siendo destruido por falta de conocimiento o porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que olvidaron las leyes, la Torá de su Elohim, me olvidaré de bendecir a sus hijos. ¿Qué enviaré? Maldiciones. Entonces, la finalidad del conocimiento son las convicciones. Esa es la finalidad del conocimiento. De nada sirve una acumulación de conocimientos que no cree en tu ser interior convicciones.
y que forme todo lo contrario, un barullo de voces, ¿verdad? Con las cuales no te aclaras, ¿verdad? Eso sí que es esquizofrenia, porque no sabes cuál voz es acertada. Entonces palpas como en oscuridad, como es otra de las maldiciones de la Torá en Deuteronomio 28. Dice, palparás en pleno día como quien palpa en la oscuridad. Es otra maldición de no seguir la Torá. Sin embargo, al pueblo de Elohim nos han tenido sedados y ellos son los que han hecho la vida y la sociedad tal y como la conocemos, los impíos. Entonces, la finalidad del conocimiento son las convicciones. Esto lo expresa perfectamente en Hebreos 11:1, que dice, la fe es la certeza de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Es convicción, la fe es una convicción, no es el apostar por algo, no, es que estoy convencido de que va a ser así. Eso el impío no puede tenerlo ya en este siglo, por lo tanto se ha descarriado al matadero, va directamente al matadero. ¿Por qué? Porque este es el siglo de la diversidad. Estamos claros en eso. Este es el siglo, está siendo el siglo de la diversidad. Hay muchas voces. Y debido a que hay muchas voces, dícese muchas opiniones, hay más exclusión social que nunca, cuando debería ser al contrario, más inclusión. Pero no es inclusión lo que tiene la sociedad. Están excluyendo las voces disonantes, que dicen, mira, esto no sirve para nada. Y eso no existe ni siquiera. Y el heliocentrismo no corresponde, porque la Tierra no gira para ningún lado, sino que es el Sol quien gira alrededor de la Tierra, el hombre es el centro del universo. Sí, así como lo oyen, pero el sistema no aguanta esas voces. Entonces, como no las aguanta, excluyen. Y entonces, en la era de la inclusión, hay más exclusión que nunca. De que hemos visitado la Luna, oye, pues la gente estaba convencido de que sí, de que habíamos visitado la Luna en el 63 o el 69, pero ahora resulta que ya es otra historia, porque ya se somete todo a un juicio, un escrutinio que antes no se sometía. La salvación en el plano teológico. La salvación antes se creía que tenías que invocar tal o cual cosa, o incluso había quien decía que era según las obras que hacías. Pero es que la salvación es de nacimiento, porque la salvación la tienes por cuanto has nacido. No tienes que invocar nada, ni convertirte a ninguna religión ni denominación. Ya lo tienes, te lo da el Salvador del mundo, Yahshua HaMashiach, que es quien echó a correr el tiempo a través de su sacrificio en el madero para que tú pudieras nacer, y todos los seres humanos. ¿Cómo lo ven? Y eso se le escapaba a los teólogos, ¿verdad? No había escrutinio, no había muchas voces, ¿verdad? Había más exclusión y menos voces. Ahora hay muchas voces y mucha exclusión. Entonces, otra de las cuestiones que ahora nos planteamos, ¿verdad? Es el siglo de la diversidad. Esto es lo que corresponde ahora, gusten o no. Lo que hay está puesto por Dios. Oiga, mi pastor, el monarca de mi país, el presidente del gobierno, el alcalde de mi ciudad, lo que hay está puesto por Dios, o como nos indica el libro de Tesalonicenses en 1 y 2, que nos dice que es por obra de Satanás que surge ese impío, ese inicuo en serie, ese inicuo globalizado. ¿Será que todo lo que hay en los estamentos, en los puestos de cargo, está puesto por Dios, o es por obra de Satanás? Ahí ya hay cuestiones, ¿verdad? Ahora, el simple, como digo, no puede admitir estas cosas, ni siquiera la posibilidad. Nosotros estamos convencidos, tenemos convicciones, ¿verdad? Convicciones de que se están inventando los males, los impíos, pero ellos tienen que simplificar y excluirnos del diálogo social. Entonces, el simple, ¿qué hace? Que simplifica. El simple simplifica. Y en Deuteronomio 4.2 tenemos algo muy sabido, que es que dice que
que dice que precisamente no agregues ni quites nada a estos mandatos que yo te doy, simplemente obedece los mandatos del Señor tu Elohim que yo te ordeno hoy. Entonces, ¿qué pasa? Que no había que quitarle a la palabra. Ahora, el simple ha simplificado. ¿Dónde está el simple de este siglo? Las religiones cristianas, monoteístas, judías, islámicas, ha simplificado. Ha simplificado por la vía de quitarle a la palabra y también por la vía de añadirle. El simple simplifica. Y entonces tuercen, en el caso cristiano, tuercen 1 Corintios 2.2, que dice en 1 Corintios 2.2, nada quiero saber excepto a Jesucristo y a este crucificado, ¿no? Dice eso, ¿no? 1 Corintios 2.2. Y entonces ya dice, no, pues, ¿para qué saber tanto? Claro, ¿para qué saber tanto? Lo dice un impío, un pecador. Como aquel que vive en adulterio y no quiere saber de las leyes del adulterio. Claro. Supuestamente que ya está convertido y ya no le interesa saber más nada de la palabra. Pues si estás convertido tendrás que interesarte por la palabra, ¿no? Digo yo. Entonces, cuando esto lo tuercen, ¿no? Lo de nada... 1 Corintios 2.2 que dice que nada... Lo vamos a leer. 1 Corintios 2.2. Si lo he dicho antes. 1 Corintios 2.2 nos dice así. Dice, pues decidí que mientras estuviera con ustedes olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Nos dice esta versión, ¿verdad? Ahora, ¿de qué está hablando Shaul Pablo? Que tuercen todas sus escrituras, los impíos, los que no quieren Torá. ¿De qué está hablando? Que no quiere saber nada, pero nada del judaísmo grecolatinizado. Es decir, el judaísmo grecolatinizado ya se metía en vericuetos que adelantaban ya lo cabalista, lo espiritista, hasta las reencarnaciones. Entonces dice, no, yo solo quiero saber del Mashiach y a su obra en el madero. Claro, lógico y normal. Ahora, eso no era una simplificación, todo lo contrario. Eso era dejar en su justa medida toda esa desviación del judaísmo hacia lo grecolatino, ¿verdad? Hacia el panteón grecolatino y todos sus mitos. Entonces, yo les quiero contar algo ya para terminar. Resulta que una vez estaban discutiendo mis hermanas o mis hermanos y había un guirigay ahí de voces por todos lados y yo fui quien, porque creo que la cosa fue así, no quería nadie abrir la cochera, que venía mi padre con la furgoneta y no quería nadie abrir la cochera y discutían a ver quién abría la cochera. Y formaron allí un aquelarre, un guirigay de voces sobre voces. Y fui yo y abrí la cochera, pero al entrar mi papá escuchó muchas voces y muchas discusiones. Y entonces quien se llevó el guantazo fui yo. ¿Cómo lo ven? Bueno, pues yo aprendí, ¿verdad? Yo aprendí la lección. Aprendí, por ejemplo, que mejor es tener un padre que te pegue sin sentido a no tenerlo, por ejemplo, ¿no? Pero él no aprendió, porque me golpeó, me pegó el guantazo con este proverbio en la boca. Dice, Proverbios 22.3, dice, el simple ve venir el mal y no se aparta. O sea, el inteligente ve venir el mal y se aparta, y el necio, el simple, ve venir al mal y no se aparta. Bueno, pues él parece que no aprendió nada, porque resulta de que cada día van a las consultas, ¿verdad? A las consultas de los de la bata blanca, van día sí y día también a vigilarse. Ven venir el mal, pero no se apartan, no saben ni reconocerlo. ¿Por qué? Porque no tienen Torá. Y así viven, ¿verdad? No se aplican la propia palabra que quieren aplicar para otros. Así que, a mayor complejidad, todo esto viene a lo mismo. No entienden, no aplican. ¿Por qué? Porque no entienden el mundo. Entonces necesitan referencias. Quien no entiende el mundo
da sobre referencias, es decir, hace acopio de más referencias de las estrictamente necesarias. La referencia que necesitamos es la de Yahshua HaMashiach y su palabra, y todos los que han vivido dando testimonio de su palabra. Ahora, de otras cosas que necesites, eso ya está de más. Eso ya es añadir ídolos, tener ídolos. Las consultas, consejeros, consultas, ¿verdad? Y convicción, ninguna. Shalom, shalom, besos y abrazos.